Gustavo Bolívar, entre el favoritismo del pueblo y los regaños del poder. En el escenario político colombiano, pocas figuras encarnan una dualidad tan marcada como la que hoy representa Gustavo Bolívar. Escritor, guionista, activista y senador, Bolívar no solo ha sido uno de los principales escuderos del proyecto político de Gustavo Petro, sino que se ha convertido también en una de las figuras más visibles y queridas por las bases del petrismo. No obstante, en medio de este aparente respaldo popular inquebrantable, emerge una situación paradójica que no pasa desapercibida. Mientras Bolívar lidera con fuerza las encuestas como el precandidato presidencial más competitivo dentro del movimiento, es, al mismo tiempo, uno de los funcionarios más frecuentemente reprendidos por el propio presidente. Una contradicción difícil de ignorar y aún más compleja de explicar. Lo que ocurre con Bolívar no es una simple diferencia política o una disputa entre egos, es, más bien, una representación viva de las tensiones internas que comienzan a florecer dentro del petrismo a medida que se aproxima el momento inevitable de pensar en la sucesión presidencial. En este contexto, Bolívar parece estar atrapado en una especie de limbo político, admirado por las masas, pero tratado con frialdad y hasta cierta dureza por el líder del movimiento al que ha servido con fervor. La situación, que para algunos puede parecer anecdótica, está generando interpretaciones múltiples y, en algunos sectores de la izquierda, incluso desconcierto. Porque si hay algo que nadie puede negar, es que Bolívar se ha ganado su lugar a pulso. En espacios formales de gobierno como los consejos de ministros, escenarios donde la institucionalidad se mezcla con la política más íntima, se han dado los momentos más reveladores de esta relación. Allí, en reuniones en las que se toman decisiones trascendentales para el rumbo del país, se han vivido episodios que muestran a un Bolívar entusiasta, casi emocional, al punto de haberle expresado directamente al presidente Petro que lo ama. Sí, lo ama. Una declaración poco común en el universo político, que generalmente está regido por la diplomacia, la mesura y la distancia. Sin embargo, en lugar de recibir un gesto de cercanía o agradecimiento, Petro suele responder con indiferencia, corrigiendo a Bolívar públicamente, interrumpiéndolo sin reparos y lanzando observaciones que, según testigos de estos encuentros, no se presentan con la misma intensidad hacia otros miembros del gabinete. Esa actitud distante del presidente no ha pasado desapercibida. En varias ocasiones, los asistentes a estas reuniones han quedado desconcertados ante la forma en que Petro trata a Bolívar. No es que el presidente sea especialmente efusivo con otros ministros, pero el contraste entre la devoción del senador y la frialdad con la que es tratado genera, al menos, curiosidad. ¿Por qué corregirlo en público en lugar de hacerlo en privado? ¿Por qué minimizar sus intervenciones frente al resto del equipo de gobierno? ¿A qué responde esta dinámica tan asimétrica entre dos hombres que han caminado juntos políticamente durante años? La tensión no es únicamente un tema de formas, sino de fondo. Fuentes al interior de la Casa de Nariño aseguran que, más allá de lo que proyectan las cámaras o las redes sociales, Petro no ve con buenos ojos una eventual candidatura presidencial de Gustavo Bolívar. Y esta percepción, según se comenta en los pasillos del poder, no es reciente. Aunque Bolívar goza de una popularidad envidiable con cifras que lo posicionan por encima de otros precandidatos del oficialismo, el presidente parece tener reservas profundas respecto a su posible papel como heredero político. Lo que no se sabe aún es si estas reservas responden a dudas sobre su capacidad técnica, a diferencias estratégicas, o a un temor de que su figura termine eclipsando a otras opciones más cercanas al estilo de liderazgo de Petro. Para muchos en la izquierda, este escenario es desconcertante. Bolívar, además de ser leal, ha demostrado una coherencia política que pocos pueden reclamar. Se retiró del Senado para evitar conflictos de interés, ha defendido con vehemencia las principales banderas del gobierno, incluso cuando eso ha implicado desgaste personal, y ha mantenido un contacto constante con la base social que llevó a Petro al poder. Su lenguaje directo, a veces incómodo para las élites, conecta de manera genuina con los sectores populares, con quienes sienten que por fin hay alguien que les habla sin filtros ni tecnicismos. ¿Por qué entonces ese trato distante por parte del presidente? Una de las hipótesis que toma más fuerza en este momento es que Petro estaría jugando a una estrategia de contención. Aunque Bolívar tiene el capital político suficiente para lanzarse a una candidatura presidencial, Petro, según versiones cercanas, estaría buscando disuadirlo. El objetivo sería canalizar su energía política hacia un espacio donde, desde la perspectiva del presidente, podría ser más útil, el Congreso. Ya en 2022, Bolívar encabezó la lista al Senado con un resultado significativo, y no sería raro que Petro quiera repetir esta fórmula.
La idea de tener a Bolívar como cabeza de lista aseguraría una bancada fuerte, con un vocero de línea dura, pero sin que eso implique entregarle la posibilidad de sucederlo en la Casa de Nariño. Ahora bien, esta idea de limitar a Bolívar al rol legislativo tiene un problema de base: subestima la dinámica actual del petrismo, que ya no es una fuerza en construcción, sino un movimiento con múltiples rostros y liderazgos en disputa. Si bien Petro es su figura central, ya no es el único referente. Bolívar ha demostrado que tiene vuelo propio. No necesita intermediarios para llegar a la gente, su narrativa está instalada, su imagen es reconocida y su discurso tiene fuerza en la calle. Frenar esa proyección puede ser visto por algunos sectores del movimiento como un acto de contención innecesaria, incluso peligrosa, pues podría derivar en divisiones internas de cara a las elecciones de 2026. Y es que el propio Gustavo Bolívar, sin decirlo abiertamente, ha dejado entrever que su mirada está puesta en el futuro presidencial. Su renuncia al Senado no fue solo una salida estratégica para evitar cuestionamientos, fue también un movimiento que lo dejó en libertad para explorar nuevos caminos políticos. Desde entonces ha intensificado su presencia en redes sociales, ha participado en debates clave sobre la agenda del gobierno y ha reforzado su vínculo con las organizaciones sociales. Todo parece indicar que Bolívar no está interesado en volver al Congreso como un simple senador, sino que se prepara para jugar en ligas mayores, y su popularidad lo respalda. Pero la política, como bien sabemos, no es solo un juego de popularidad. Es un ajedrez de intereses, tiempos, equilibrios y pulsos de poder. Y en ese complejo tablero Gustavo Petro ha demostrado ser un jugador meticuloso, muchas veces impredecible y casi siempre estratégico. Para él no basta con que un candidato sea querido por la gente, debe también ser un perfil capaz de garantizar la sostenibilidad institucional del proyecto político que ha construido durante décadas. Petro ha sido testigo y víctima de cómo el entusiasmo de las bases puede chocar con la realidad del poder, con sus exigencias, tensiones internas y contradicciones inevitables. Por eso, quizás, aún no ve en Bolívar al sucesor ideal. Este aparente distanciamiento no es nuevo. Quienes siguen de cerca la trayectoria de Petro saben que su relación con los líderes que lo rodean suele estar marcada por una lógica de evaluación constante. Petro no entrega confianzas plenas, las administra. Él mismo lo ha dicho, su relación con los demás es siempre dialéctica, en conflicto creativo. Y bajo esa lógica puede entenderse por qué, a pesar del afecto que Bolívar le profesa públicamente, Petro no se entrega con la misma intensidad. Él mira el tablero completo, evalúa fortalezas y debilidades, mide impactos y, sobre todo, cuida su legado. Y quizá desde su óptica Bolívar todavía no ha demostrado que pueda ser un presidente con la firmeza técnica, la templanza diplomática y la visión estratégica que requiere ese legado. Pero al mismo tiempo muchos analistas advierten que Petro podría estar cometiendo un error político si insiste en frenar el ascenso de Bolívar. Porque no se trata simplemente de una candidatura con buenos números, se trata de un liderazgo orgánico, con conexión real con sectores populares, con credibilidad en temas sociales, y con una narrativa que no depende del aparato institucional para mantenerse vigente. Subestimar eso en un país como Colombia, donde el abstencionismo es una constante y donde las emociones juegan un papel determinante en las urnas, podría ser una jugada arriesgada. Más aún cuando Bolívar ha demostrado, una y otra vez, que su lealtad al proyecto de cambio no depende de los cargos. Su salida del Senado no fue motivada por cálculo electoral, sino por una convicción ética: no quería ocupar una curul mientras su nombre aparecía en proyectos con financiación estatal. Pocos políticos renuncian por principios, y él lo hizo. Esa decisión no solo le granjeó respeto entre sus seguidores, sino que lo posicionó como un actor político distinto, coherente, con capacidad de sacrificio personal por una causa colectiva. En un contexto donde la ciudadanía desconfía profundamente de sus líderes, gestos como ese no pasan desapercibidos. A pesar de los regaños públicos, Bolívar nunca ha respondido con resentimiento ni con distancia. Todo lo contrario, ha reiterado en entrevistas y apariciones públicas que comprende el carácter del presidente, que no se siente ofendido, y que su compromiso con el cambio está por encima de cualquier malentendido personal. Esa actitud, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Porque muestra que su lealtad no es oportunista, sino profunda. Y en un momento donde la política parece plagada de rupturas, traiciones y cálculos egoístas, su postura resalta como un ejemplo de disciplina, madurez y responsabilidad. Sin embargo, esta relación desigual entre Bolívar y Petro no deja de generar inquietud al interior del petrismo.
Hay sectores del movimiento que temen que si no se gestiona adecuadamente esta tensión, pueda abrirse una grieta difícil de cerrar en el futuro. En política los gestos pesan. Y si los regaños públicos se vuelven una constante podrían terminar debilitando no solo a Bolívar, sino al movimiento mismo, al proyectar una imagen de división o falta de cohesión en la cúpula. De ahí que muchos consideren urgente una conversación franca entre ambos, un momento de sintonía política que permita clarificar rumbos y reconstruir confianzas. Mientras tanto, la figura de Gustavo Bolívar sigue creciendo. En redes sociales, su impacto es innegable, miles de seguidores comparten a diario sus publicaciones, lo defienden frente a las críticas, y lo ven como una voz sincera que no teme incomodar cuando se trata de defender causas sociales. En las regiones, su nombre genera entusiasmo, especialmente en sectores jóvenes y populares que se sienten identificados con su historia y su discurso. Es el tipo de liderazgo que no necesita parafernalia institucional para conectar. Y eso, en una época donde la política tradicional está en crisis, representa una ventaja significativa. Bolívar también ha sabido construir una narrativa propia. A diferencia de otros líderes del petrismo, su discurso no se limita a repetir los lineamientos del gobierno. Tiene estilo, tiene tono, tiene contenido. Habla desde la experiencia, desde la convicción, desde la vivencia personal. No teme decir lo que piensa, incluso cuando eso le ha generado roces con sectores aliados. Esa autonomía, que para Petro puede ser un signo de rebeldía, para muchos ciudadanos es una muestra de autenticidad. Y en un país donde la política suele parecerse más a un teatro que a una conversación sincera, eso marca la diferencia. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, todas estas variables entran en juego. La decisión que tome Gustavo Petro respecto a Bolívar será determinante para el futuro del petrismo. Si decide respaldarlo, tendrá en él a un candidato con respaldo popular, con narrativa poderosa y con experiencia legislativa. Pero si opta por frenarlo o reubicarlo en un rol secundario, corre el riesgo de desmotivar a una parte importante de su base social, e incluso de abrirle la puerta a una eventual división interna. Porque aunque Bolívar ha mostrado paciencia y compromiso, también es claro que tiene la determinación suficiente para asumir un reto mayor si se lo propone. Al final, esta historia encierra más que una tensión entre dos liderazgos. Refleja una pregunta profunda que atraviesa a todos los movimientos políticos cuando alcanzan el poder: ¿cómo se construye la sucesión? ¿Cómo se pasa del liderazgo carismático del fundador a una nueva generación sin romper la unidad del proyecto? Petro tiene la oportunidad histórica de demostrar que el progresismo colombiano puede gestionar esa transición con madurez, inteligencia y visión estratégica. Y Bolívar, guste o no, es hoy uno de los nombres clave en esa ecuación. El futuro político de Colombia está en juego. Las decisiones que se tomen en estos meses serán determinantes para saber si el cambio continúa o si se diluye en conflictos internos. Y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarte cada detalle, cada movimiento, cada señal. Si te gustó este análisis profundo sobre la paradoja política entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. También déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Petro debería apoyar la candidatura de Bolívar? ¿O consideras que su rol debe seguir siendo en el Congreso? Tu opinión es muy importante, te leemos abajo.